Oye, ¿me avisas cuando termine Bruselas? Conexión con Bruselas, señor Lobo. Bueno, muy interesante porque nos vas a hablar de las diferentes instituciones europeas, los diferentes organismos, cómo se correlacionan y esto va a dar para varias Sí, vamos a ver, entregas. Cuéntanos. sí, va a haber un par de entregas. De hecho, yo creo que tenía que haber empezado Conexión con Bruselas con lo que voy a hablar hoy. He tardado casi 20 programas, pero voy a hablar un poco hoy de las instituciones, recogiendo un poco un guante que me tiró el abuelo Xavier la semana pasada, en el que me pidió que hablara de ciertas cosas relacionadas con migración, con también temas regulatorios. Y me pareció muy buena idea, pero creo que para poder hablar de esas cosas y cómo funciona internamente la institución y hablar ya de casos concretos, sí que creo que es importante entender la dinámica de las instituciones y qué representa cada institución, los poderes clásicos, en qué instituciones recaen, y de eso es de lo que quiero hablar en estos dos programas. ¿Por qué dos programas? Porque voy a dejar para el segundo la Comisión Europea, que es la institución para la que trabajo y que tiene mucha chicha y hay que analizar muchas cosas de, sobre todo, el déficit democrático que sufre la Comisión Europea. Pero bueno, antes de nada, quería preguntaros si sabéis, porque esto es una cosa que ni siquiera se sabe, si os pregunto cuántas instituciones hay, cuántas instituciones conforman la Unión Europea, ¿qué número diríais? ¿Pero a qué te refieres con instituciones? Instituciones, por ejemplo, la Comisión es una institución, Como el ministerios, ¿te Parlamento refieres? Europeo. Son No. el Ah, Consejo, como el Consejo, Senado. el Parlamento, el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Banco Central, eso no cuenta, ¿no? Vamos muy bien, sí. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos. ¿Eurovisión habéis dicho? Y las oficinas de las empresas, de los lobbies que están por ahí dentro. Eso es una institución aparte, ¿no? Los Está lobbies. muy bien. Gallego va muy bien. Bueno, realmente hay 7 instituciones, siete altas instituciones. Gallego ha hablado de 4 realmente porque el Consejo se divide en 2 y luego lo veremos. Luego está la Comisión, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, y luego hay otras 2 que son el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la De Unión Europea. justicia, claro, ¿De estaba acuerdo? pensando ahora también. La Haya, Eh, ¿no? No, igual, sí. no, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en Luxemburgo. En La Haya está el Tribunal Penal Sí, Internacional, ¿vale? sí, sí, sí. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en Luxemburgo. Pero bueno, lo que voy a hacer es empezar a hablar de las que menos conocemos para acabar hoy con el Parlamento Europeo y ya el próximo día hablo un poco de la Comisión Europea. Y vamos a entender por qué hablo de estas instituciones, porque una de las cosas que tenemos que ver es que al final esto es una institución supranacional, pero que representa a muchos países, representa ahora mismo a 27 países tras la salida del Reino Unido. Y como toda institución supranacional o como si fuera una institución gubernamental, pues tiene 3 poderes clásicos, ¿vale? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero hay otras instituciones que no acaparan esos poderes, pero que también se consideran altas instituciones. Entonces, está el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que casi nadie conoce, que es una de las altas instituciones de la Unión Europea. Su función es muy sencilla, que es asegurar que los fondos de la Unión Europea llegan a donde deben. Es decir, que, por ejemplo, los fondos de julio, pues que se gastan bien. Entonces, para eso hay auditores que van a los estados, revisan las cuentas y ven que ese dinero de las instituciones para un proyecto determinado, pues ha sido correctamente utilizado. Entonces, estudian casos de fraude y de corrupción fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y su sede está en Luxemburgo. Entonces, esa es una de las 7 instituciones. Otra institución es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una institución fundamental porque ahí recae el poder judicial de la Unión Europea. Es la institución que está por encima de todos los tribunales nacionales. Es la institución jurídica más importante donde van los últimos recursos a donde puedes alegar dentro de un gobierno nacional. Puedes alegar después de un Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ¿Ese esos es el casos de los hemos visto. Estrasburgo? Tiene una parte en Estrasburgo y una parte en Luxemburgo, pero es sobre todo en Luxemburgo. Lo que tú hablas de Estrasburgo es fundamentalmente el Parlamento Europeo, que es una de las sedes del Parlamento Europeo. Pero la sede fundamental y principal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en Luxemburgo. Son 27 jueces, ¿de acuerdo? Uno por cada Estado miembro. Antes había 28 con el Reino Unido, ahora son 27.
Y ya hablamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de verano, cuando hablamos de este caso del constitucional alemán que demandó el rescate del Banco Central Europeo durante el 2010, lo que se llamaba el quantitative easing, y que no sé si os acordáis que os contaba que había un choque de titanes realmente entre el constitucional alemán, que no quería reconocer la soberanía superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ahí ha habido un choque muy importante que incluso amenazaba con una sanción a Alemania. Pero bueno, ese es donde está encarnado el poder judicial de la Unión Europea. Después vamos al Banco Central Europeo, que hemos hablado también bastante el año antes de verano. Decíamos que se encarga de imprimir los euros, se encarga de controlar la inflación y luego se encargaba de, ¿os acordáis de este mecanismo de dar dinero a los ciudadanos y a las empresas, pero a través del circuito de los bancos privados? Y que luego los bancos privados usaban ese dinero, en vez de parárselo a los ciudadanos y a las empresas, para invertir en bolsa y en la economía especulativa, y que eran unos grandes fallos que había el Banco Central Europeo. Pero bueno, entonces hemos visto esas tres instituciones que son altas instituciones de la Unión Europea, pero se pueden considerar menos conocidas, no menos relevantes, sino menos conocidas. Y ahora ya entramos en el meollo de la cuestión, ¿vale? Que son el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión. Como decía, la Comisión no me da tiempo a hablar hoy de ella, hablaremos el próximo día. Entonces hoy nos vamos a centrar en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Nos quedan dos poderes, ¿vale? Hemos hablado del Poder Judicial, que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y nos quedan dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y aquí empieza el encaje de bolillos. ¿Por qué? El Poder Legislativo está dividido entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. Y lo vais a ir entendiendo entre lo que explique hoy y lo que explique el próximo día. Pero hoy ya voy a dar bastantes pinceladas. Cada una de estas tres instituciones representa a un elemento diferente. El Consejo representa los intereses de los gobiernos, el Parlamento Europeo representa los intereses de los ciudadanos y la Comisión Europea... De los partidos sería. Cuando dice de los ciudadanos no, es de los partidos. De los ciudadanos. Representa a los ciudadanos europeos que a través de su voto eligen a sus representantes. Pero están representados... Es lo que elegimos en las elecciones europeas. Eso. Es lo único que elegimos democráticamente sí, por de eso, las pero 7 instituciones. Que ahí están los representantes de los partidos, ¿no? El del PSOE, el de Podemos, pero que se eligen, pero que nos representan a los ciudadanos, ¿vale? Sí. El Consejo representa los intereses de los gobiernos, ya lo veremos, el Parlamento de los ciudadanos y la Comisión Europea, al loro, ¿vale? Es el defensor de los tratados. Es el garante o el guardián de los tratados. Y eso ya lo explicaré. Pero quedaros con esto porque es la palabrería europea que encanta y luego descifraremos un poco la verdadera misión de la Comisión. Pero bueno, el Consejo, porque voy a ir acelerando un poquito, el Consejo se divide en dos, ¿vale? Está el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que son diferentes, ¿vale? El Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado y o de gobierno de los Estados miembros. Entonces, por ejemplo, en julio fue la reunión del Consejo Europeo, donde se juntaron los jefes de gobierno o de Estado, ¿vale? Merkel, iba a decir Sarkozy, Macron, Pedro Sánchez, Mitrakis, etcétera. Y el Consejo Europeo define las líneas maestras del proyecto europeo, ¿vale? Dice, por aquí tenemos que ir, por la austeridad, por la ayuda en épocas de COVID, por el Brexit tenemos que tirar aquí, eso lo decide el Consejo Europeo. Y luego está el Consejo de la Unión Europea, que está formado por los ministros del ramo de cada área, ¿vale? Entonces hay un Consejo de la Unión Europea de Medio Ambiente, un Consejo de la Unión Europea de Pesca. Yo, por ejemplo, he ido a muchos consejos de la Unión Europea de pesca, en el que se definen las cuotas de pesca, luego están los consejos de medio ambiente en los que se definen las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y aquí está uno de los pilares, en este Consejo de la Unión Europea, no en el Consejo Europeo de Jefes de Estado, sino en el Consejo de la Unión Europea, está uno de los pilares legislativos. ¿Por qué uno de los pilares? Porque el Poder Legislativo decía que está entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión. Lo que hace el Consejo, junto con el Parlamento, es aprobar las leyes que propone la Comisión. Pero el Consejo no propone leyes, lo propone la Comisión Europea. Y iros quedando con estos detalles porque hablaremos más largo y tendido la semana que viene. Y luego por último está el Parlamento Europeo. Y con esto voy a cerrar el programa de hoy. Una cosa, señor Lobo, por clarificar un poco. Este consejo del que hablas, por ejemplo, sería lo que se ve en la película sí, exactamente. Como adultos. Exactamente. Sí. Por ejemplo, ahí es el Consejo de la Unión Europea de Ministros de Economía.
¿De acuerdo? Cuando estaba Varoufakis y que le hicieron esa encerrona, ya hablaremos algún día de eso, y que además, por eso es importante hablar de estos mecanismos, ¿de acuerdo? Que representa, ¿vale? Ese no es el Consejo Europeo, sino es el Consejo de la Unión Europea de los ministros de Economía, de los ministros del ramo. Y entonces ellos aprueban leyes propuestas por la Comisión en el ámbito económico. Si la Comisión propone leyes en el ámbito pesquero, es el Consejo de la Unión Europea de Ministros de Pesca el que aprueba esas leyes, junto con el Parlamento Europeo, que es el segundo pilar legislativo, ¿de acuerdo? El Parlamento Europeo tiene un máximo de 750 diputados, no puede salirse de ahí según los tratados, según la Constitución Europea. Ahora mismo estamos en 705 porque se fueron los europarlamentarios británicos, y esta es la única institución elegida por los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos en las elecciones eligen sus europarlamentarios, y los europarlamentarios no se agrupan por nacionalidad, sino por partido político. El partido político mayoritario es el Partido Popular Europeo, luego está ALDE, el Partido Socialista, el Partido GEU, que es la izquierda, el Partido Ecologista, los partidos liberales, y el Parlamento Europeo, decíamos que es el segundo pilar legislativo porque junto con el Consejo, en un proceso que se llama codecisión, quedaros con esta palabra, ¿vale? Codecisión es que ambos deciden la aprobación de las leyes que vienen propuestas por la Comisión Europea. Y ya para terminar, y no extenderme mucho más, el último gran tratado, sabéis que de vez en cuando hay tratados, que son tratados que van modificando las normas que nos damos a nosotros mismos, fue el Tratado de Lisboa. Y fue un tratado muy grande en el que hubo una reconfiguración institucional, y se supone que nos vendieron que el gran ganador había sido el Parlamento Europeo, que había cogido mucha fuerza. Había cogido mucha fuerza porque habían incluido este proceso, que era la codecisión, que era el Parlamento Europeo, finalmente, junto con el Consejo, tenía capacidad de aprobar las leyes, pero no de proponerlas. Y de esto ya hablaré la semana que viene para explicar el déficit democrático institucional, porque solo como una pincelada es curioso que en cualquier democracia reconocida, el poder legislativo puramente emana del Parlamento Europeo, que es donde está el gobierno, es donde está el ejecutivo. Pero en el Parlamento Europeo no hay ningún ejecutivo, ni hay ninguna iniciativa legislativa. Solo tienen la capacidad de aprobar las leyes, y tras el Tratado de Lisboa. Porque tras ese tratado, el verdadero vencedor fue la Comisión, de manera encubierta, de la que hablaremos en el programa de la semana que viene. Y una pregunta. Se ha hecho, ¿cómo se llama esto? Un cliffhanger, ¿no? Un clickbait, sí, ¿no? Cliffhanger. Cliffhanger, es verdad. Cliffhanger. Sí, iba a preguntar. Entonces, si se propone una ley y el Consejo lo aprueba, pero el Parlamento no, o viceversa, ¿sale adelante o no? ¿O qué porcentaje hay? Hablaremos de eso la semana que viene, de cómo es el proceso legislativo, y es una que no muy, se muy los buena sacamos. Que no se los sacamos. Otra pregunta tenía. Como el Congreso y el Senado español, ¿no? Muy rápido, Xavier. Sí, muy rápido. En esta estructura que estás explicando de las instituciones europeas, ¿en qué nivel queda la Champions? ¿Qué te ha faltado? Has dicho 7 y en realidad son 8. Son 8. A ver, ¿os habéis voy, dado cuenta no cómo merece la cuando pena. ha dicho déficit democrático en la Unión Europea se le ha cortado un poco la conexión? O sea, yo creo que hay Sí. alguien escuchándonos, en serio. Hay conspiración Pues, ahí, hay sí. conspiración. No. La semana que viene, si alguien escucha... Bueno, el jueves Entra estamos Laura. Un momento. Sí, Un momento. pero va Hoy entrando estamos a Laura. jueves. Sí. Esto que habéis dicho es muy domingo. heavy. Esto que habéis dicho es muy heavy. Perdona, estamos a domingo. El jueves pasado, escuchando una entrevista de Ángeles Barceló con la ministra de Economía, Nadia Calviño, justo le pregunta por los impuestos a la banca y se corta la conexión. Y dice Ángeles Barceló, vaya hombre, se nos ha cortado la conexión justo cuando le pregunta por los impuestos a la banca. O sea que yo creo que aquí hay... Gato encerrado. Piénsalo. hay gato encerrado. ¿Cómo era Chapotín? Yo digo que, por favor, al gobierno no le vamos interesa. a cerrar, y va a tener todo esto sentido cuando hablemos de la Comisión, que es el mamut de las instituciones, y va a encajar todo esto, y voy a explicar lo que me has preguntado. Si estás vivo la semana que viene. Bueno, Pues yo creo que va a ser después de la semana que viene cuando mi vida correrá.